En el corazón de una narrativa antigua yace un misterio, un secreto que resuena a través de los milenios, desafiando la lógica y provocando la fe. Es la historia de un profeta, un hombre llamado Jonás, cuya desobediencia lo llevó a las profundidades de la desesperación y cuyo rescate milagroso se convirtió en uno de los episodios más debatidos y enigmáticos de las Escrituras. Pero, ¿qué sucedió realmente en el vientre de ese pez gigante? ¿Fue una metáfora poética, una moraleja o la impactante realidad de un evento sobrenatural que desafía nuestra comprensión? Hoy nos embarcaremos en un viaje de investigación, desentrañando las capas del tiempo y la teología para revelar las verdades ocultas tras la desobediencia de Jonás y la profunda lección que su historia ofrece para el fin de los tiempos. Este es el canal de la Biblia en Sombras, y si buscas profundizar tu comprensión de las Escrituras y prepararte espiritualmente para los desafíos venideros, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras exploraciones. La historia de Jonás es, para muchos, un cuento infantil, una pintoresca parábola sobre el arrepentimiento y el perdón. Sin embargo, para quienes se atreven a mirar más allá, revela un complejo drama de fe, rebelión y la voluntad soberana de Dios. Nuestro punto de partida es el libro de Jonás, un texto breve de solo 4 capítulos, pero denso en significado y controversia. Escrito probablemente en el período postexílico, entre los siglos V y IV a.C., nos presenta a Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer, una ciudad de Galilea. Jonás no era un profeta cualquiera. Se le menciona en 2 Reyes 14:25 como portavoz de Dios durante el reinado de Jeroboam II, profetizando la restauración de las fronteras de Israel. Esto nos permite vislumbrar a un hombre que ya tenía una historia con lo divino, alguien acostumbrado a escuchar y transmitir la palabra del Señor. El enigma comienza con el mandato divino: levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mi presencia. Nínive, capital del imperio asirio, era sinónimo de crueldad y opresión, enemiga acérrima de Israel. Su reputación era de brutalidad despiadada, y sus métodos de guerra y conquista eran temidos en todo el mundo antiguo. Para un profeta israelita, la idea de predicar el arrepentimiento a Nínive era como mínimo repugnante. Jonás, en lugar de obedecer, decide huir. Se dirige a Jope, un puerto marítimo, y encuentra un barco con destino a Tarsis. Tarsis, cuya ubicación exacta es debatida por los historiadores, pero generalmente identificada con Tartesos en España, representaba el punto más occidental conocido del mundo antiguo, lo más alejado posible de Nínive, que se encontraba al este. La huida de Jonás no fue meramente geográfica, fue una huida de la presencia de Dios, un intento desesperado por escapar de una misión que consideraba inaceptable. Aquí reside el primer gran misterio. ¿Por qué huyó Jonás? La narración bíblica no nos da una respuesta explícita al principio, pero profundizaremos en esta pregunta crucial. ¿Fue miedo? ¿Miedo a ser asesinado por los ninivitas, un pueblo conocido por su ferocidad? ¿O, como revela más adelante la propia historia de Jonás, un miedo aún mayor? El miedo a que Dios, en su infinita misericordia, perdonara a Nínive. Esta segunda posibilidad arroja una luz oscura sobre el carácter del profeta, revelando una faceta de nacionalismo y egoísmo que a menudo preferimos ignorar en los personajes bíblicos. Jonás no quería la salvación de Nínive, deseaba su destrucción. Sin embargo, el viaje de Jonás se ve interrumpido por una furiosa tormenta, descrita con gran detalle.
Pero el Señor levantó un gran viento en el mar, y se desató en el mar una tempestad tan grande que la nave estuvo a punto de romperse. Esta no era una tormenta cualquiera, era una manifestación divina, una advertencia inequívoca. Los marineros, expertos en el mar, estaban aterrorizados. En su angustia, cada uno clamó a su Dios, arrojando su carga por la borda para aligerar la carga del barco. Jonás, mientras tanto, dormía profundamente en la bodega, una imagen conmovedora de su indiferencia ante la calamidad que él mismo había provocado. El capitán del barco, al encontrar a Jonás, lo reprende. ¿Qué te pasa, durmiente? Levántate, invoca a tu Dios, quizás se acuerde de nosotros y no perezcamos. La ironía es flagrante. Un pagano exhorta a un profeta del Dios Altísimo a orar. La situación empeora y los marineros, convencidos de que la tormenta era señal de la ira divina, echan suertes para descubrir quién era el responsable de esta desgracia. La suerte, sin duda, recae sobre Jonás. En ese momento de confrontación, Jonás confiesa su identidad y su desobediencia. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Admite que huye de la presencia del Señor. La revelación conmociona a los marineros, quienes ahora comprenden la gravedad de la situación. Preguntan qué deben hacer para calmar el mar. La respuesta de Jonás es impactante por su resignación. Llévenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará para ustedes, porque sé que esta gran tormenta ha venido sobre ustedes por mi culpa. Aquí vislumbramos la complejidad de Jonás. Es un profeta desobediente, pero no un hipócrita completo. Reconoce la soberanía de Dios y la justicia de su juicio, aunque a regañadientes. Los marineros, a su vez, demuestran compasión y reverencia por la vida, algo inusual para la época. Intentan remar de regreso a tierra, reacios a arrojar a un hombre al mar. Solo cuando la tormenta se intensifica de forma abrumadora, claman a Dios, pidiendo perdón por su acción, y arrojan a Jonás a las aguas embravecidas. En el instante en que Jonás toca el agua, el mar se calma. La escena es un testimonio dramático del poder divino y de la intervención directa de Dios en los asuntos humanos. Y entonces, el clímax del misterio. El Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este pasaje es, sin duda, el punto más controvertido y debatido de toda la historia. ¿Podría un hombre sobrevivir en el vientre de un pez gigante durante 3 días y 3 noches? La ciencia moderna, centrada en la lógica y la observación empírica, descartaría fácilmente tal acontecimiento como imposible. La falta de oxígeno, los ácidos digestivos, la oscuridad absoluta, todo apunta a una muerte segura. Sin embargo, la narración bíblica no se presenta como un tratado científico, sino como una revelación divina. Para los creyentes, la pregunta no es ¿cómo es posible?, sino ¿qué puede hacer Dios? La palabra pez en el hebreo original es dag, que puede referirse a cualquier criatura marina de gran tamaño. En Mateo 12:40, Jesús se refiere a él como un gran pez, ketos, en griego, que también significa monstruo marino o ballena. Esto ha dado lugar a diversas especulaciones sobre la especie exacta de la criatura. Se han propuesto ballenas, cachalotes o incluso un tipo de tiburón gigante. Aunque la anatomía de una ballena, por ejemplo, no permite que un ser humano sea tragado entero y sobreviva en su estómago, la narración enfatiza la intervención sobrenatural de Dios. El Señor preparó un gran pez. La acción no es natural, sino divina. Para muchos teólogos, la supervivencia de Jonás no es un problema biológico, sino teológico. Es un milagro, un acto de Dios que trasciende las leyes naturales que Él mismo estableció.
Así como Moisés dividió el Mar Rojo y Jesús caminó sobre las aguas, la preservación de Jonás en el vientre del pez es un testimonio del poder ilimitado de Dios. Negar la literalidad de este acontecimiento, para algunos, disminuiría la capacidad de Dios para obrar milagros. La Biblia está llena de sucesos que desafían la lógica humana y la historia de Jonás encaja perfectamente en este patrón. Sin embargo, otra perspectiva sugiere que la historia de Jonás puede contener elementos alegóricos o simbólicos. No es que el suceso no ocurriera, sino que su función principal podría ser transmitir una verdad espiritual más profunda. El vientre del pez puede interpretarse como un símbolo del Seol, el reino de los muertos, o un lugar de profunda desesperación y angustia. La oración de Jonás en el vientre del pez, registrada en el capítulo 2 del libro, refuerza esta idea. Clama a Dios desde el seno del infierno, describiendo su experiencia como estar en las profundidades, con las aguas rodeándolo hasta el alma. Reconoce su culpa y suplica salvación, prometiendo cumplir sus votos. La oración de Jonás es un lamento de arrepentimiento y fe, un reconocimiento de la soberanía de Dios incluso en las circunstancias más extremas. Afirma, la salvación pertenece al Señor. Esta declaración es central para el mensaje del libro. Incluso en el abismo más profundo de la desobediencia y la desesperación, la salvación es un regalo de Dios. Después de 3 días y 3 noches, el Señor habló al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. El milagro de la salvación es tan extraordinario como el milagro de la preservación. La narrativa de Jonás, con el elemento milagroso del pez, posee un significado profético aún más profundo, especialmente para el fin de los tiempos. Cuando los escribas y fariseos le preguntaron sobre una señal, Jesucristo respondió, «Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Mateo 12, 39, 40. Esta conexión que Jesús hizo eleva la historia de Jonás de un simple relato a una poderosa prefiguración de su propia muerte y resurrección. La experiencia de Jonás de ser enterrado y resucitar después de 3 días se convierte en un símbolo o sombra del acontecimiento más central de la fe cristiana. Para quienes estudian las profecías del fin de los tiempos, esta analogía es crucial. Nos recuerda que los acontecimientos pasados, incluso los más extraordinarios, pueden tener ecos y significados para el futuro. La resurrección de Cristo es la garantía de vida eterna para quienes creen, y la historia de Jonás sirve como un antiguo testimonio de esta promesa. Con su segunda oportunidad, Jonás finalmente obedece. Va a Nínive y proclama el mensaje de Dios. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. La respuesta de la ciudad es sorprendente y sin precedentes. Los habitantes de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Incluso el rey de Nínive, descendiendo de su trono, quitándose el manto real, vistiendo cilicio y sentado sobre ceniza, emite un decreto de arrepentimiento nacional. Ordena a todos, incluidos los animales, ayunar y clamar a Dios con fervor, abandonando sus malos caminos y la violencia de sus manos. Este es uno de los grandes triunfos de la misericordia divina en la Biblia. Una ciudad entera, un imperio enemigo, se arrepiente en respuesta a la predicación de un profeta reticente. La respuesta de Dios es igualmente notable. Y vio Dios sus obras, que se habían convertido de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Pero la historia no termina ahí, y la verdadera complejidad de Jonás se revela en el capítulo 4. Lejos de regocijarse por el arrepentimiento de Nínive, Jonás está profundamente enojado. Se queja a Dios: «Ah, Señor, ¿no fue esto lo que dije cuando aún estaba en mi tierra? Por eso huí tan rápido a Tarsis, pues sabía que eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en amor, un Dios que se arrepiente de enviar calamidades». Aquí está la clave de la desobediencia inicial de Jonás. No fue el miedo a Nínive, sino sus propios prejuicios y nacionalismo. No quería que Dios perdonara a sus enemigos. Deseaba la justicia divina en forma de destrucción, no de misericordia. A Jonás le preocupaba más su propia reputación como profeta, que había proclamado destrucción, que la salvación de miles de almas. Dios, en su paciencia y sabiduría, intenta darle una lección. Hace crecer una calabacera sobre la cabeza de Jonás para darle sombra y aliviar su malestar. Jonás se regocija enormemente con la planta, pero a la mañana siguiente Dios envía un gusano que ataca la calabacera, marchitándola. Al mismo tiempo se envía un viento del este abrasador y el sol golpea la cabeza de Jonás, lo que le hace desmayarse por el calor y desear la muerte, diciendo: «Mejor me es morir que vivir». Dios entonces le pregunta a Jonás: «¿Haces bien en enojarte por la calabacera?». Jonás responde: «Hago bien en enojarme hasta la muerte». Y la respuesta final de Dios es el clímax del libro. Tuviste compasión de la calabacera por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que creció en una noche y pereció en una noche. ¿Y no debería yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120? Esas personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda y también mucho ganado. La lección es clara y poderosa. La compasión de Dios es infinitamente mayor que la de cualquier ser humano. Si a Jonás le importó una calabacera que brotó y pereció rápidamente, ¿cuánto más le importará a Dios una vasta ciudad de seres humanos, muchos de ellos inocentes en su ignorancia espiritual, e incluso los animales? La historia de Jonás no se trata solo de un pez gigante, se trata de la amplitud de la misericordia divina, que se extiende incluso a los enemigos de Israel, y de la necesidad de superar los prejuicios y acoger la compasión de Dios. Para nuestra audiencia, interesada en la teología profunda y las profecías del fin de los tiempos, la historia de Jonás ofrece varias reflexiones cruciales. La primera es la naturaleza de la obediencia. La desobediencia de Jonás no solo puso en riesgo su propia vida, sino también la de los marineros, y retrasó el mensaje de salvación a Nínive. En el fin de los tiempos, la obediencia a la voz de Dios será más vital que nunca. La tentación de huir de las responsabilidades espirituales o de permitir que los prejuicios personales oscurezcan el llamado divino es una realidad constante. La segunda reflexión se centra en la soberanía de Dios. En cada etapa de la historia, la tormenta, el pez, el viento abrasador, la planta, Dios tiene el control, orquestando los acontecimientos para cumplir sus propósitos. Nada sucede por casualidad. En los tiempos de incertidumbre y turbulencia que muchos creen que vivimos, la soberanía de Dios es un puerto seguro. Él gobierna los elementos, la vida y la muerte, y los corazones de los hombres. La tercera lección, y quizás la más importante, es la amplitud de la misericordia divina. La disposición de Dios a perdonar a Nínive, ciudad de enemigos, es testimonio de su amor universal. Esta es una verdad fundamental para el fin de los tiempos, donde la división y la enemistad a menudo parecen prevalecer. El mensaje de Jonás nos recuerda que Dios desea que todos se arrepientan y sean salvos, sin importar su origen, pasado o estatus. La profecía bíblica a menudo habla de juicio, pero siempre hay una invitación al arrepentimiento y la salvación.
El libro de Jonás termina abruptamente con la pregunta de Dios, dejándonos con la tarea de responderla en nuestro propio corazón. ¿Cuál es nuestra respuesta a la compasión de Dios? ¿Estamos dispuestos a extender la misma misericordia a los demás o estamos como Jonás atrapados en nuestros propios juicios y prejuicios? La investigación histórica y teológica sobre Jonás y el pez gigante nos muestra que este no es un simple relato, sino una narrativa rica en significados. El misterio de sobrevivir en el vientre del pez, en lugar de ser un obstáculo para la fe, se convierte en un poderoso recordatorio del poder sobrenatural de Dios. La desobediencia de Jonás, en lugar de disminuir su papel profético, resalta la realidad de la falibilidad humana y la infinita paciencia de Dios. Para quienes buscan profundizar en las verdades ocultas de la Biblia y prepararse espiritualmente para el fin de los tiempos, la historia de Jonás es un espejo. Nos invita a examinar nuestras propias motivaciones, a cuestionar nuestros prejuicios y a acoger la plenitud de la misericordia de Dios. La salvación, como el propio Jonás declaró, viene del Señor. Y esta salvación está disponible para todos, incluso para aquellos que, como los ninivitas, parecen estar más alejados de la gracia. La lección de obediencia de Jonás no se trata solo de seguir órdenes, sino de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, que anhela misericordia y no sacrificio, arrepentimiento y no destrucción. Que esta profunda exploración de la historia de Jonás nos inspire a una fe más profunda, una obediencia más completa y una compasión más amplia mientras enfrentamos los desafíos de los tiempos venideros. Si esta investigación sobre Jonás y el pez gigante ha despertado tu curiosidad y profundizado tu comprensión de las Escrituras, te invito a unirte a nuestra comunidad en Bible in Shadows. Suscríbete al canal ahora. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos y comparte este contenido con amigos y familiares que también buscan verdades ocultas y profundas reflexiones teológicas. Deja tu comentario abajo con tus propias reflexiones sobre la historia de Jonás y lo que significa para ti. Tu participación es fundamental para seguir desentrañando los misterios de la Biblia y prepararnos juntos para el fin de los tiempos. Que la sabiduría divina ilumine tus pasos. Y cuando hablamos de sabiduría divina, es crucial ampliar nuestro análisis de cómo la historia de Jonás se entrelaza con el panorama profético del fin de los tiempos. Esta no es simplemente una parábola sobre la obediencia o la misericordia, sino un microcosmos de la dinámica que se desarrollará a escala global. Las acciones de Jonás, los acontecimientos que lo rodearon y las reacciones de los ninivitas ofrecen un mapa profético, un espejo que refleja las complejidades y los desafíos que la humanidad enfrentará a medida que se intensifica el gran conflicto. Consideremos la desobediencia inicial de Jonás. Fue llamado a predicar a Nínive, una ciudad que representó la cúspide de la crueldad e idolatría asirias, un imperio temido y odiado por Israel. La huida de Jonás a Tarsis no es solo un acto de cobardía, sino un reflejo de la aversión de la humanidad a extender la gracia a quienes consideramos indignos. En el fin de los tiempos, esta aversión se magnificará. Veremos un aumento de la polarización, el tribalismo y la dificultad para ver la humanidad del otro. El mensaje de amor y arrepentimiento, que debería ser universal, a menudo se verá restringido por prejuicios culturales, religiosos y políticos. La Iglesia, en algunos de sus segmentos, puede reflejar la actitud inicial de Jonás, reticente a llevar el mensaje de salvación a grupos que considera irreconciliables o irremediablemente perdidos. Pero el vientre del pez, como ya hemos explorado, es el punto de inflexión.
es un símbolo de purificación, humillación y entrega total a la voluntad divina. Para los creyentes en los últimos tiempos, habrá momentos de vientre del pez, períodos de profunda tribulación, aislamiento y oscuridad, donde la única luz visible será la de la fe inquebrantable en Dios. Estas experiencias no son un castigo, sino un crisol para refinar el carácter, eliminar las impurezas de la autosuficiencia y forjar una dependencia absoluta del Creador. Es en estos momentos de desesperación que la oración de Jonás, registrada en el capítulo 2 de su libro, resuena con fuerza profética. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde lo profundo del Seol clamé, y oíste mi voz. Jonás 2:2. Esta es la oración de los fieles en medio de la gran tribulación, cuando las estructuras del mundo se desmoronan, y la única esperanza reside en la intervención divina. La resurrección simbólica de Jonás del vientre del pez, después de 3 días y 3 noches, es sin duda el punto más profético de la narración, un eco directo de las palabras de Jesús en Mateo 12:39-40. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no se le dará sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Aquí, la historia de Jonás trasciende la mera analogía y se convierte en un tipo profético de Cristo. En los últimos tiempos, el mensaje del Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, será la señal definitiva para una humanidad que busca evidencia tangible de lo divino. Y así como la señal de Jonás fue rechazada por muchos en su tiempo y por muchos de los contemporáneos de Jesús, así también en los últimos tiempos, la verdad central del Evangelio será despreciada por aquellos que prefieren la oscuridad a la luz. La predicación de Jonás en Nínive, aunque reticente y lacónica, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. Produce un resultado sorprendente, un arrepentimiento masivo. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, todos se cubren de cilicio y ceniza, ayunan y claman a Dios por misericordia. Este es uno de los aspectos más inspiradores y a la vez desafiantes de la historia del fin de los tiempos. Nínive, la ciudad más improbable, símbolo de la iniquidad, se arrepiente. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes son los ninevitas de nuestros días? Aquellos a quienes la sociedad y quizás incluso la iglesia ya han dado por perdidos. Los marginados, los criminales, los que se oponen ideológicamente. La historia de Jonás nos obliga a confrontar nuestros propios prejuicios y a reconocer que la gracia de Dios no conoce límites humanos. En el fin de los tiempos, la predicación del Evangelio será global, alcanzando a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Apocalipsis 14:6. Y al igual que en Nínive, habrá un arrepentimiento masivo en lugares inesperados. Habrá un llamado final a la humanidad, una invitación final al arrepentimiento antes del juicio. Sin embargo, también habrá un endurecimiento de corazones, una negativa a aceptar el mensaje, al igual que muchos en Israel rechazaron a Cristo a pesar de las señales. La historia de Nínive es un recordatorio de que la capacidad de Dios para transformar corazones es ilimitada y que la cosecha final puede provenir de los campos más áridos e improbables. La reacción de Jonás ante el arrepentimiento de Nínive es quizás el aspecto más incómodo de la narrativa, pero también el más instructivo para el fin de los tiempos. Está profundamente enojado porque Dios no destruyó la ciudad. Se sienta bajo una enredadera de calabaza, esperando ver la aniquilación, y se enoja aún más cuando la enredadera se seca. La compasión de Jonás es selectiva.
Le importa más su propia comodidad y la validación de su profecía de destrucción que la salvación de 120,000 personas. Esta es una advertencia profética para la Iglesia en los últimos tiempos. Habrá la tentación de celebrar el juicio divino sobre los malvados, de desear venganza en lugar de lamentar la pérdida de almas. La parábola de la calabaza es una lección divina sobre la verdadera compasión. Dios cuida de cada vida, de tantos millares de personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda y también de muchos animales. Jonás 4:11. En los últimos tiempos, la batalla no será solo contra fuerzas externas, sino contra la dureza de corazón dentro de la propia comunidad de fe. Será crucial mantener el enfoque en la misión de amor y misericordia, incluso cuando el mundo parezca hundirse en la oscuridad y la violencia. La tentación de convertirse en un Jonás airado, más preocupado por la justicia retributiva que por la redención, será real. La verdadera fe en los últimos tiempos requerirá una compasión radical que se extienda incluso a los enemigos y perseguidores, recordándonos las palabras de Cristo de amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. La historia de Jonás es, por lo tanto, un microcosmos de la gran narrativa bíblica, la soberanía de Dios, la falibilidad humana, el llamado a la misión, la resistencia a la gracia, la disciplina divina, el arrepentimiento y la misericordia redentora. En los últimos tiempos, todos estos elementos se verán amplificados. Seremos testigos de la soberanía de Dios manifestada en eventos globales sin precedentes. Veremos la falibilidad humana expuesta en su forma más cruda, con el auge del engaño y la apostasía. El llamado a la misión global será más urgente que nunca, a medida que las puertas de la oportunidad se cierran y el tiempo se agota. La resistencia a la gracia será evidente en quienes rechacen el llamado final de Dios. La disciplina divina se manifestará en juicios que purificarán la tierra. Y finalmente, el arrepentimiento y la misericordia redentora serán la esperanza para quienes se vuelvan a Dios con todo su corazón. Un nuevo ángulo de análisis para la historia de Jonás en los últimos tiempos reside en la psicología de la negación y la resistencia al cambio. Jonás no solo desobedece, sino que huye activamente de su responsabilidad. Se embarca en un barco que va en dirección contraria, paga su pasaje e incluso duerme profundamente mientras una tormenta divina amenaza a todos. Esta negación es un patrón humano común cuando nos enfrentamos a verdades incómodas o a llamados que exigen sacrificio personal. En el fin de los tiempos, a medida que la verdad del Evangelio se aclare y las profecías se cumplan, muchos optarán por la negación. Buscarán tarsis, distracciones, filosofías vacías, materialismo o incluso formas de espiritualidad que evitan confrontar la realidad del pecado y el juicio. La tormenta que azota el barco de Jonás es una poderosa metáfora de los acontecimientos que sacudirán al mundo en el fin de los tiempos. No se trata de meras coincidencias ni desastres naturales. Son intervenciones divinas, diseñadas para despertar a la humanidad a su condición espiritual y a la necesidad de arrepentimiento. Los marineros paganos demuestran mayor discernimiento espiritual que Jonás, el profeta de Dios. Claman a sus dioses, intentan salvar el barco, y cuando Jonás revela la verdad, se resisten a arrojarlo por la borda, intentando remar contra la corriente. Esta escena presagia un tiempo en el que muchos que no profesan la fe cristiana podrían demostrar mayor moralidad y apertura a la verdad que quienes se consideran creyentes. La hipocresía y la ceguera espiritual dentro de las comunidades de fe serán uno de los mayores desafíos del fin de los tiempos. La decisión de los marineros de arrojar a Jonás al mar, aunque tomada a regañadientes y tras orar a Dios,
Ah, Señor, te rogamos que no perezcamos por la vida de este hombre, ni nos eches sangre inocente. Jonás 1:14. Es un acto de sacrificio necesario para la salvación del grupo. Esto nos lleva a reflexionar sobre el sacrificio personal y colectivo que se requerirá de los fieles en el fin de los tiempos. Habrá momentos en que la eliminación de elementos problemáticos, falsas doctrinas o líderes comprometidos será crucial para la supervivencia y la pureza de la Iglesia. Esto no es cuestión de juicio humano, sino de un proceso divinamente orquestado para purificar el cuerpo de Cristo antes de su regreso. Además, el pez gigante puede verse como un instrumento de la providencia divina que, aunque aterrador, tiene un propósito redentor. Es el medio por el cual Jonás es salvado de la muerte en el mar y devuelto al camino de la obediencia. En el fin de los tiempos, los juicios de Dios sobre la tierra, aunque aterradores, no son simplemente destructivos. También sirven como un llamado final al arrepentimiento, un medio para purificar la tierra y preparar el camino para el reino de Cristo. El hambre, la peste y los terrores, aunque terribles, pueden verse como el vientre del pez global, un periodo de angustia que para muchos servirá de catalizador para buscar a Dios. La oración de Jonás en el vientre del pez es un modelo de arrepentimiento y fe en medio de la desesperación. Reconoce la soberanía de Dios, confiesa su pecado y clama por salvación. Esta oración es un prototipo de la oración de los santos en el fin de los tiempos, cuando las circunstancias serán tan abrumadoras que la única esperanza será un clamor directo al trono de la gracia. La promesa de Jonás de cumplir lo que prometí, Jonás 2:9, representa el compromiso renovado con la obediencia y la fidelidad que se requerirá de quienes pasen por la tribulación y sean purificados. La predicación de Jonás en Nínive, con su mensaje conciso pero contundente, resalta la eficacia de la palabra de Dios, incluso cuando la transmite un mensajero imperfecto. En los últimos tiempos, el mensaje del Evangelio no dependerá de la elocuencia ni de la perfección del predicador, sino del poder inherente de la verdad divina. La sencillez del mensaje, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4:17, será suficiente para conmover corazones, siempre que esté acompañada por el poder del Espíritu Santo. La respuesta de los ninivitas, que incluye al rey e incluso al ayuno de los animales, es un testimonio de la capacidad de Dios para conmover a naciones enteras. En los últimos tiempos habrá movimientos de arrepentimiento y avivamiento a escala global que desafiarán todas las expectativas humanas. La idea de que una nación entera pueda arrepentirse en respuesta a un mensaje sencillo es un poderoso recordatorio de que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. La calabaza que crece y luego se seca es una lección sobre la transitoriedad de las bendiciones terrenales y la necesidad de centrarse en las realidades eternas. Jonás se aferra a la comodidad temporal de la sombra de la calabacera más que a la vida de 120,000 almas. En el fin de los tiempos, la tentación de aferrarse a las seguridades y comodidades terrenales, en lugar de entregarse plenamente a la voluntad de Dios y a la misión de salvar almas, será un obstáculo importante. La historia de la calabacera nos recuerda que el verdadero valor no reside en lo que tenemos ni en lo que nos proporciona bienestar físico, sino en lo eterno y en la compasión que refleja el corazón de Dios. La indignación de Jonás ante la misericordia de Dios es una advertencia profética contra el espíritu de legalismo y autosuficiencia que puede infiltrarse en la iglesia. La autojustificación de Jonás, que lo lleva a desear la destrucción de los ninivitas, es un verdadero peligro en el fin de los tiempos, donde la tentación de juzgar y condenar será fuerte.
La pregunta final de Dios a Jonás: ¿y no tendré compasión de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda y también mucho ganado? Jonás 4:11. Es una declaración atemporal de la infinita compasión de Dios, que debería ser el fundamento de nuestra compasión y evangelización en el fin de los tiempos. En esencia, la historia de Jonás no es un simple registro histórico, sino una profecía viviente, un drama que se desarrolla en nuestros días y que alcanzará su clímax en el fin de los tiempos. Nos llama a una reevaluación radical de nuestra comprensión de Dios, de nosotros mismos y de nuestra misión. Para profundizar aún más, consideremos la naturaleza del juicio divino, tal como se revela en Jonás y cómo se aplica al fin de los tiempos. A menudo imaginamos el juicio como un acto de retribución inmediata e implacable. Sin embargo, en Jonás vemos que el juicio de Dios viene precedido por una advertencia, una oportunidad para el arrepentimiento. El mensaje de Jonás a Nínive no es una sentencia final, sino un ultimátum con una fecha límite: dentro de 40 días. Este periodo de 40 días es un tiempo de gracia, una invitación al arrepentimiento antes de que se produzca la destrucción. En los últimos tiempos, la secuencia de eventos proféticos sigue un patrón similar. Antes de los juicios finales, hay una serie de advertencias, señales en los cielos y en la tierra, calamidades y eventos que sirven para despertar a la humanidad. La predicación del Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6-7, es la gran advertencia final, un mensaje de amor y juicio que invita a todas las naciones a temer a Dios y a darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así como Nínive tuvo 40 días, la humanidad tiene un periodo para responder antes de que se cierre la puerta de la gracia. La paciencia de Dios es inmensa, pero no infinita. Un nuevo ángulo es la dinámica del poder y la humildad. Nínive fue la capital de un imperio formidable, conocido por su brutalidad y poderío militar. Esperar que un rey tan poderoso y su pueblo se humillaran en silicio y ceniza ante la predicación de un profeta extranjero y reticente es extraordinario. Esto demuestra que ante la soberanía de Dios, todo poder terrenal es insignificante. En el fin de los tiempos, veremos la caída de imperios y la humillación de las potencias mundiales que se opusieron a Dios. La arrogancia humana será quebrantada y el poder divino se demostrará inequívocamente. La historia de Nínive nos recuerda que, sin importar cuán grande sea la nación o cuán fuerte sea el líder, la verdadera humildad y el arrepentimiento son la única salvación ante el Creador. Profundizando en el tema de la identidad y la misión, Jonás, como profeta, tenía una identidad clara y una misión divina. Sin embargo, intentó subvertirlas. Su huida no se debió solo a la tarea, sino también a quién era a los ojos de Dios. En el fin de los tiempos, la cuestión de la identidad será crucial. ¿Quiénes somos como creyentes? ¿Cuál es nuestra misión en este escenario apocalíptico? Habrá una inmensa presión para que los creyentes comprometan su identidad en Cristo y abandonen su misión. La historia de Jonás nos advierte contra la tentación de definirnos por nuestros propios deseos o temores, en lugar de definirnos por la voluntad y el llamado de Dios. La purificación en el vientre del pez fue, en parte, un proceso para restaurar la verdadera identidad y propósito de Jonás. De igual manera, los eventos finales servirán para refinar la identidad de la Iglesia, separando el trigo de la paja y revelando a quienes son verdaderamente fieles a su llamado. Consideremos también la respuesta a la predicación de la verdad. En Nínive, el mensaje de Jonás, aunque breve, fue aceptado.
el rey de Nínive en su decreto declaró: ¿quién sabe si Dios se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás 3:9. Esta es una demostración de fe, una esperanza en la misericordia de Dios, incluso ante el juicio inminente. En los últimos tiempos, la predicación del Evangelio se enfrentará a dos respuestas extremas. Algunos se arrepentirán profundamente, como los ninivitas, y se volverán a Dios con todo su corazón. Otros endurecerán su corazón y rechazarán la verdad, optando por la oscuridad. La historia de Jonás nos muestra que la respuesta a la verdad siempre es cuestión de libre albedrío y que la fe y la humildad pueden surgir en los momentos más inesperados. La pregunta de ¿por qué? Dios perdonó a Nínive es central en la queja de Jonás y en nuestra comprensión del fin de los tiempos. Jonás deseaba justicia retributiva. Dios ofreció misericordia y perdón. La respuesta de Dios a Jonás al final del libro nos recuerda que sus pensamientos no son los nuestros, ni sus caminos son los nuestros. La compasión de Dios se extiende a toda la creación, no solo a quienes consideramos dignos. En el fin de los tiempos, esta compasión será el motor que impulse la continuación de la evangelización, incluso frente a la persecución y la apostasía. La Iglesia estará llamada a reflejar esta compasión divina, a amar al mundo como Dios lo ama y a desear la salvación de todos, incluso de aquellos que parecen más distantes. La historia de Jonás es, por lo tanto, un compendio teológico y profético, condensado en una narrativa concisa. Nos desafía a mirar más allá de la superficie, a cuestionar nuestras propias presunciones sobre Dios y la humanidad, y a prepararnos para el fin de los tiempos con corazones llenos de fe, obediencia y, sobre todo, compasión. Que la sabiduría divina continúe guiándonos, revelándonos las profundas verdades contenidas en las Escrituras para que podamos mantenernos firmes y preparados para lo que está por venir. Al concluir nuestro recorrido por Jonás y el pez gigante y su relevancia para el fin de los tiempos, nos damos cuenta de que esta narrativa no es un simple relato aislado, sino una pieza fundamental en el vasto mosaico de la revelación divina. Nos ofrece una perspectiva a través de la cual podemos examinar no solo el pasado, sino también el presente y el futuro profético. Cada elemento, la desobediencia, la tormenta, el pez, la oración, la predicación, el arrepentimiento y la ira del profeta, resuena con lecciones eternas y advertencias urgentes para la humanidad a medida que se acerca al clímax de la historia. La historia de Jonás es, en esencia, una invitación divina a la reflexión profunda. Nos obliga a confrontar la realidad de la soberanía de Dios frente a la autonomía humana. Mientras Jonás intenta huir de la voluntad divina, Dios orquesta eventos cósmicos, una tormenta, un pez gigante, una planta, un gusano, un viento solano, para redirigir a su profeta y cumplir sus propósitos. En el fin de los tiempos, esta soberanía divina se manifestará de maneras aún más grandiosas e innegables. Las naciones estarán en crisis, los elementos de la naturaleza se manifestarán y las estructuras humanas se derrumbarán, todo bajo el control de un Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Para los fieles, esto es una fuente de seguridad. Para quienes se resisten, una demostración irrefutable de poder. La falibilidad del mensajero, tan evidente en Jonás, es otro punto crucial para el fin de los tiempos. Dios elige usar instrumentos imperfectos para cumplir sus propósitos perfectos. Jonás es terco, prejuicioso y, en última instancia, egoísta. Sin embargo, Dios lo usa poderosamente. Esto debería ser un estímulo para todo creyente en el fin de los tiempos.
No necesitamos ser perfectos para ser usados por Dios, pero sí debemos estar dispuestos a someternos a su voluntad y permitirle moldearnos y transformarnos. El mensaje del Evangelio es poderoso en sí mismo, independientemente de las debilidades de quien lo porta. Sin embargo, también es una advertencia. La Iglesia, como cuerpo de creyentes, debe estar alerta para no permitir que sus propias fallas humanas, prejuicios, divisiones, falta de compasión, oscurezcan la gloria del mensaje que debe proclamar. La universalidad de la gracia de Dios es quizás la lección más impactante de Jonás para el fin de los tiempos. Nínive era el enemigo, el opresor, el símbolo de la iniquidad de Israel. Sin embargo, el mensaje de Dios se extiende a ellos y su misericordia los alcanza cuando se arrepienten. Esto desafía fundamentalmente nuestra tendencia humana a limitar la gracia de Dios a los dignos o a aquellos que consideramos nuestros. En el fin de los tiempos, el Evangelio será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6, sin distinción. La historia de Jonás nos impulsa a ampliar nuestro círculo de compasión y a aceptar la verdad de que Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Cualquier exclusivismo teológico o cultural que restrinja el alcance de la gracia divina es una negación del carácter de Dios revelado en Jonás. La señal de Jonás, como prefiguración de Cristo, es el vínculo más fuerte entre esta narrativa antigua y la plenitud de la revelación cristiana. La muerte y resurrección de Jesús, la señal suprema dada a una generación incrédula, es el núcleo del Evangelio que debe ser proclamado en los últimos tiempos. Así como Jonás fue una señal para los ninivitas y Jesús para Israel, el mensaje de Cristo crucificado y resucitado es la señal final para un mundo que busca desesperadamente significado y salvación. Negarse a aceptar esta señal es rechazar la esperanza última. Finalmente, la cuestión de la compasión. La escena final de Jonás, donde Dios lo reprende por su falta de misericordia hacia Nínive, es un llamado a la acción para los creyentes que enfrentan los desafíos de los tiempos finales. No se trata simplemente de predicar el mensaje, sino de encarnar el corazón del mensajero. La compasión de Dios por una ciudad de 120,000 habitantes que no distinguen su mano derecha de su izquierda debería ser la medida de nuestra propia compasión. En los últimos tiempos, cuando el mundo está inmerso en conflicto, sufrimiento y desesperación, la Iglesia de Cristo está llamada a ser un faro de compasión, tendiendo la mano a los necesitados, los perdidos, los marginados, sin importar su origen o creencia. Es esta compasión, nacida del amor de Dios, la que verdaderamente cumplirá la misión de preparar al mundo para el regreso de Cristo. En retrospectiva, la historia de Jonás y el pez gigante es más que un relato de aventuras. Es un tratado teológico conciso, un manual profético y un espejo para el alma humana. Nos desafía a examinar nuestra fe, nuestra obediencia, nuestros prejuicios y sobre todo la profundidad de nuestra compasión. Que esta profunda exploración nos inspire a vivir con un sentido de urgencia, a proclamar la verdad con valentía, a amar sin límites y a prepararnos diligentemente para los tiempos venideros, confiados en la soberanía y la misericordia de nuestro Dios. Que seamos más como el Dios que tuvo compasión de Nínive y menos como Jonás, quien se enojó por la gracia divina mientras esperamos la venida del Señor. Que la sabiduría divina siga iluminando nuestro camino.